Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana, a través de esta televisora RNN y Canal 27, por lo menos para República Dominicana. Y la diáspora puede entrar en internet, en Google, y poner RNN República Dominicana y va a poder ver el canal. Conexión Global RD, recordamos que bien lo tenemos colgado en una cuenta de YouTube que se llama así mismo, Conexión Global RD. Como hemos venido hablando, este sábado vamos a estar escuchando a un joven dinámico dominicano que Víctor va a presentar, considerando una opción que no hemos considerado en la mayoría posiblemente de los casos, sobre Haití y la República Dominicana. Esa relación bilateral, que cuando Víctor lo presente, yo le voy a decir el título de este programa. Víctor, bienvenido a Conexión Global RD de nuevo. Qué bueno tenerte por acá. Saludos, Manuel. Muy buenos días a nuestros amigos amables televidentes, como cada sábado están con nosotros conversando distintos temas de la justicia nacional e internacional. Y tal y como tú lo has dicho, hoy tenemos un tema importante, relevante para la sociedad dominicana y para todo el continente latinoamericano. Y para ello nosotros vamos a conversar este tema que tú dijiste que ya lo hablaría, lo diría cuál es, pero ahora yo entro nada más diciendo a quién tenemos. Tenemos a Anselmo Muñiz, el director de la Dirección de Estudios y Análisis Estratégico de el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Es un investigador social, especializado en estos temas de la investigación social, un académico y además una persona que tiene mucho interés en que la República Dominicana sea un país que tenga una buena relación con el mundo entero, sobre todo con su vecino país, la República de Haití. Tú dices, Manuel, que hablará de la entrada, de cuál es el tema que tú hemos definido. Entonces, por favor, me gustaría que tú le digas al público cuál es este tema que nosotros estamos bien, gracias, Víctor. Claro. Sí, bien. Nosotros primero le damos la bienvenida a Anselmo Muñiz, a Conexión Global RD. Qué honor tenerte con nosotros, Anselmo. Gracias, igual. Gracias a ambos. Y para nosotros es muy interesante conversar contigo porque la semana pasada estuvimos conversando con Pelegrín Castillo, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, quien entiende que no hay solución dominicana al tema haitiano. Víctor, que te conoce, me comenta que hay una opción, que tú tienes un paradigma diferente, que tú entiendes que Haití es una oportunidad, y nosotros decidimos escucharte, porque en parte vamos a quedarnos con lo mejor de Pellegrini y con lo mejor tuyo, en la razón tiene la fe. Escuchándote y investigando sobre ti, veo que además eres docente en la Universidad Católica Santo Domingo. ¿Estoy bien? No, en la En la Pucamaima, perdón, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Madre mía. Sí, el docente en la Escuela de Derecho. Exactamente, Campus Santiago. Campus Santiago. Y tiene que ver con el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo también. Es un instituto que yo fundé junto a Carlos Morel y actualmente presido la junta de directores de ese instituto y durante varios años fui director de investigación en el instituto hasta que ahora en agosto empecé otras funciones. Bien. Anselmo, nosotros vamos a entrar en tema contigo, pero quiero dar el tema al público que nos escucha cada sábado en YouTube. El tema de hoy yo le he titulado de la siguiente forma: República Dominicana y Haití, entre el peligro supuesto y el beneficio tangible. Para entrar en tema, yo quiero leerle un pequeño párrafo de un escrito del sociólogo cubano Haroldo Dilla. Él dice lo siguiente, oiga bien, ese es un artículo que él escribió en junio del 2004. Estamos hablando que 16 años después, cuando usted lo escuche, parecería que apenas un mes se escribió. De lo poco que ha cambiado nuestra relación con Haití, nuestra visión de Haití, nuestra conexión con Haití. Escuche, a lo largo de décadas de coexistencia,
en una misma isla, Haití y República Dominicana han construido una fuerte relación de interdependencia que en la actualidad opera como una subordinación creciente y fragmentada del espacio haitiano a la economía capitalista dominicana y un potencial surgimiento de regiones económicas binacionales en función de la acumulación global. Oiga bien, la acumulación, entonces dice, la construcción ideológica racista anti-haitiana en República Dominicana es también un ingrediente activo de esa relación. Y por último, dentro del pequeño argumento, dice, para los sectores políticos e intelectuales democráticos de ambos países, esto plantea un reto que solo podrán superar a partir de la crítica de las relaciones objetivas entre sus sociedades. Buscando temas, cómo entrar, cómo introducir, me sorprendió que en junio de 2014 el sociólogo cubano Haroldo Dila, que está conectado a la Universidad Arturo Prat de Chile, hablar así, y hoy, si lo escuchamos y no lo decimos, parecería que fue un artículo de ayer. Anselmo, ¿por qué 16 años después, 100 años después, 50 años después, parecería que no ha pasado nada entre nosotros y Haití y estamos de crisis en crisis, de miedo en miedo, de realidades en realidades? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hay en esa historia que no nos permite entendernos? Fíjate, la matriz de pensamiento sobre Haití es una matriz netamente trujillista, pero en general el Estado moderno dominicano es el Estado que se fundó en la dictadura de Trujillo. Independientemente de que antes de Trujillo, evidentemente eh, que habría ya muchos elementos de lo que de esta matriz racista y del conflicto. Por ejemplo, eh, si tú analizas los estudios hasta de Américo Lugo, quien plantea que el problema fundamental de los dominicanos es el mestizaje, porque no es una raza pura, y si no somos propiamente negros ni propiamente blancos, sí, obviamente había mucho disparate desde antes de Trujillo, pero el elemento fundante del Estado moderno dominicano es durante la dictadura trujillista. Entonces, Trujillo construyó la idea de Haití como el enemigo externo, como un elemento, digamos, para cohesionar el nacionalismo dominicano, para cohesionar para justificar, digamos, intelectualmente el dominio militar, porque la dictadura tuya fue una dictadura militar. Entonces, una dictadura militar tiende a justificarse sobre la base de que, bueno, estamos bajo ataque de los comunistas, estamos bajo ataque de los haitianos, tenemos que protegernos, etc. Hay muchos, con toda honestidad, hay muchos estudios muy buenos de antropología, sociología, dominicanos y extranjeros sobre el tema del antihaitianismo en la República Dominicana, cómo la identidad dominicana se ha conformado como, o sea, en vez de una positividad en sí misma, una negatividad en sí misma. Es decir, los dominicanos somos lo que no somos haitianos. Pero al margen de todo eso, para responder específicamente lo que tú dices de por qué todavía, por qué a pesar de que pase el tiempo seguimos con lo mismo, yo lo respondería de la siguiente forma: porque es un negocio importante para ciertos sectores económicos dominicanos usar mano de obra haitiana, específicamente en condiciones legal precarias, porque así se le hace más fácil no inscribirlo en la TCS, se le hace más fácil sacarlos de la zona o del país, incluso cuando no le quieren pagar. O sea, obviamente que el inmigrante irregular está en una condición precaria en el país, por lo tanto vive con miedo, vive bajo el abuso de las fuerzas represivas, porque hay mucho negocio aquí con robarle los documentos de identidad, o sea, los documentos emitidos por el Estado Dominicano de inmigración o a los haitianos
en algunas zonas para vendérselo a otro. Entonces, vive en una situación de vulnerabilidad y es mucho más fácil de explotar. Esa mano de obra vulnerable es un subsidio muy importante en algunas industrias específicas de nuestro país. Y para eso cito, hay un estudio que se hizo desde el 2011 por el Ministerio de Trabajo. Lo dirigió desde el punto de vista técnico Wilfredo Lozano, que ahora está dirigiendo el Instituto Nacional de Migración, pero también contó con varios otros investigadores. Y el estudio demuestra claramente cómo en los sectores de uso de mano de obra intensiva haitiano, por lo general, se le paga no solo menos, o sea, mucho menos que a los dominicanos, sino menos del salario legal mínimo para ese sector. Y la razón por la que es fácil pagarle menos es porque, ¿qué van a hacer? Puede aparecer uno, dos, tres, 10 que traten de iniciar algún proceso legal, pero en general es muy fácil deshacerse de un empleado que no tiene derecho a estar aquí. Nada más tienes tú que denunciarlo. Ese está ilegal aquí, sáquenlo. ¿No? Y que en general la mayoría de ellos mismos entienden que por su condición de no documentación no tienen derecho. La vulnerabilidad. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que eso genera otra industria, que es la industria del tráfico y trata de personas. Porque entonces, eh, o sea, el gobierno deporta, pero lo que los entendidos de la materia te dicen, bueno, pero a la semana están aquí otra vez. ¿Por qué? Porque obviamente la deportación es el inicio del proceso de ese tráfico ilegal de personas. O sea, que es una industria que explota justamente a esos trabajadores que están vulnerables. Materialmente, fácticamente, esa gente vive aquí, se echan años aquí, trabajan aquí, producen valor para la economía dominicana, producen valor para empresarios dominicanos, lo hacen a muy bajo costo, lo hacen sin hacer valer sus derechos laborales y sus prestaciones y su seguridad social. Y encima de eso son víctimas de estas mafias que se han armado para traer haitianos a nuestro país de manera irregular, que saben que esa gente trabaja aquí. Entonces, cuando lo deportan, tú lo que estás haciendo al inicio de la cadena de esa... Entonces, Anselmo, Hay tú un, estás hay un hablando... aspecto. Sí, sí, Manuel, quería preguntarle a Anselmo que cuando habla de que es una conducta, diríamos, populista, lo que entonces saldría de la escena lo que es los 40 años, alrededor de 40 años que tiene la democracia dominicana, y además que la democracia nace con un sentido, una razón de ser de protección y defensa de derechos humanos, derechos básicos, de la dignidad de las personas. En lo que de alguna manera se puede interpretar entonces es que la democracia en la República Dominicana, en el sentido de protección de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, no ha jugado su papel. No te escuché bien como la pregunta. Si tú decías que hay una conducta, diríamos, la forma y el trato hacia las personas, y que la democracia nace con un sentido de protección de derechos humanos. La razón esencial de una democracia es la protección de la dignidad de las personas, de sus derechos fundamentales. Lo que quiero es que tú me ayudes a entender qué ha pasado con la democracia dominicana en este periodo luego de 40 años de democracia. Y se puede decir 40 años, porque sabemos que... Sí. Bueno, la construcción democrática dominicana es muy débil, es muy tenue. Yo en el 2018, no, en el 2019 se publicó un informe sobre la calidad democrática de República Dominicana que lo publicó el PNUD, pero lo elaboró el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, para el PNUD.
y vimos ahí que realmente la República Dominicana ha avanzado solo en los aspectos formales. Y Bien. más aún, Anselmo, dame por favor un pequeño momentito. sí. Esa es una pregunta muy importante que conecta con el programa de hoy y tiene que ver con esa relación bilateral entre dominicanos y haitianos, etcétera. Cómo se manifiesta incluso el tema de la democracia. Pero el tiempo del primer bloque ha concluido y dado que es tan importante tu respuesta, vamos a tomar el tema en el segundo bloque. Si usted quiere escuchar los resultados de esa investigación del PNUD, del que habla Anselmo Muñiz, quédese con Conexión Global RD, porque en breve volvemos. Bueno, soy Manuel Escalante, Víctor Tineo de Conexión Global RD, de nuevo con ustedes, gracias por permanecer en sintonía. Y hoy estamos hablando con Anselmo Muñiz, director de la Dirección de Estudios y Análisis Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también es catedrático de la Pucamaima en Santiago, y tiene que ver con el Instituto de Investigación Social. Él es fundador, más bien, que tiene que ver, del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Estamos tratando el tema de República Dominicana entre el peligro supuesto y los beneficios tangibles, ponerle un tema. Y Víctor le preguntó en el bloque anterior sobre la calidad de la democracia. Él señalaba sobre un estudio del PNUD que le vamos a dar unos minutos para que nos diga lo elemental, los resultados. Anselmo, ¿qué dice ese estudio? Bueno, en general el estudio que o sea, analizó una gran cantidad de indicadores, lo que señalaba, lo que concluyó es que la República Dominicana apenas avanzó en aspectos formales y con muchas deficiencias aún en esos aspectos formales. Ciertamente la República Dominicana tiene un traspaso, ha logrado en las últimas décadas un traspaso del poder sin mayores eventualidades, aunque la calidad de la democracia todavía es apenas como algo así como intermedia, sino hay una gran desigualdad en el acceso a recursos y financiamiento y demás. No, Pero y se siente, Anselmo, la actitud autoritaria de cualquiera que es, aunque sea director de una dependencia. Sigue. Pero en los aspectos fundamentales y en la calidad de vida, en el bienestar, Sí. en la tolerancia, en el respeto a la diversidad, la República Dominicana no ha avanzado mucho. Es decir, lo que es la protección de derechos sociales, etcétera, la construcción de un verdadero estado de bienestar, un verdadero estado social y democrático de derechos, realmente el país no había avanzado mucho. Primero, como dice Víctor, bueno, son 40 y pico de años. También en términos de vida democrática, eso es relativamente corto. Pero en general, combinando los resultados de este estudio con estudios anteriores que hicimos también en el instituto, sobre todo un estudio sobre cultura política que se hizo el año anterior, en el 2017, Imaginar el futuro, ciudadanía y democracia en la República Dominicana. El aspecto fundamental es que la matriz política dominicana, la forma de pensar la política y de pensar la democracia en nuestro país, en general, sigue muy atada a esa visión autoritaria, como dice Manuel, del ejercicio del poder, de que, bueno, yo mando. Como yo mando, tú me vas a obedecer. Está bien, Yo soy el jefe. a que el mando, que cada 4 años hay que renovar ese mando, pero mientras tanto, entre elección y elección, hay que hacer lo que yo diga ¿verdad? Entonces, pero también es un poco más profundo ahí está todo el tema de que, bueno, de la idea de que el que manda no se equivoca. ¿Verdad? De que aunque yo sepa que el jefe lo está haciendo mal, el jefe, yo no lo voy a discutir, no le voy a decir nada, porque el jefe no quiera,
Que Lo que tú quieres decir que todas esas reacciones son vestigios, perdóname Víctor, son vestigios de una democracia débil. Pero yo quiero preguntarte, en función del tema que estamos tratando, sí, sí, ¿cómo incide en la debilidad de la democracia en la República Dominicana con una relación entre dominicanos y haitianos infuncional, disfuncional, poco productivo como país? Porque como dice el sociólogo cubano que acabé de citar, lo que se ha convertido es en hacer millonarios, tanto a haitianos como a dominicanos, utilizan la frontera para hacer negocios lícitos, ilícitos y de todo tipo. ¿Cómo la democracia, la calidad de la democracia en la República Dominicana pudiera ayudarnos a superar eso? ¿O cómo la democracia dominicana incide en que eso no se resuelva? Bueno, el tema está en que precisamente con esa visión autoritaria le permite a quienes ejercen el poder, incluso, sobre todo estoy aquí hablando también empresarios en general, las personas o sea, los ricos, le permite o sea, manejar el país y manejar cualquier pedazo y cualquier aspecto del país para su beneficio, como a ellos le conviene, incluyendo el tema de las relaciones binacionales y todo el tema de la frontera. Como decía ahorita, el negocio detrás del racismo anti-haitiano dominicano es la facilidad de tú tener una mano de obra, un ejército de reserva industrial. Es decir, ahí tú tienes siempre una cantidad de personas que por su vulnerabilidad se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo y salarios muy bajos. Pero también hablaba del negocio que se genera en el tráfico de esa frontera, que es un negocio de ambos lados de la frontera. Pero también ahí está el negocio que se genera en el contrabando de bienes, el negocio que se genera en el esquema oligopólico de, por ejemplo, los mercados binacionales. Un aspecto fundamental que siempre se señala cuando tú vas a cualquiera de esos mercados, ponte tú el de Dajabón con Guanamint, lo que te dicen la gente que está ahí es que, bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Se hace el mercado, lo van a vender los dominicanos, pero llegan unos vendedores, unos compradores haitianos mayoristas, se abastecen ahí. Se supone que ese es un mercado para la venta al por menor. Pero vienen una gente, se compran todo y se lo llevan para el interior a revenderlo muchísimo más caro. Entonces, en general, todo ese tipo de cosas en principio violentan las reglas, pero en dos países todavía con una cultura bastante autoritaria, eh, no es fácil de alguna u otra manera retar a los poderosos que se están beneficiando de eso, porque De ambos lados, los de poderosos de ambos ambos lados, lados. exacto, los poderosos de ambos lados que se están beneficiando de eso. Y en última instancia terminan pagándolo la gente de a pie de uno y otro país. Obviamente con las grandes diferencias de que decía, República Dominicana sí ha tenido una mayor estabilidad, un mayor crecimiento económico, una mayor institucionalización en ciertos derechos concretos, lo que lleva a que obviamente nuestra situación es mucho mejor en términos de calidad de vida que Haití, pero dista mucho de otros países que empezaron igual que nosotros, como sería el caso de Costa Rica o Uruguay, que serían países con los que nosotros deberíamos vernos y preguntarnos por qué en la misma región, con el mismo, o sea, la misma matriz colonial, y aquellos sí pudieron como que resolver un poco mejor muchos de esos problemas y nosotros no, o sea, como que... Entonces, Anselmo, Anselmo, sí, Víctor. yo quiero preguntarte, los dominicanos y las dominicanas a diario, de alguna manera, una gran cantidad, tienen algún tipo de vínculo con los haitianos. Hay muchos haitianos y haitianas en la República Dominicana, en casi toda la geografía. Y ese vínculo, esa relación se da en un marco, diríamos, casi de respeto. Ellos trabajan en casa, trabajan en oficinas, trabajan en el campo, y se dan cuenta que esas personas no son personas malas, o sea, son personas que viven como vive cualquier otra persona en la comunidad. Exacto. Sin embargo, hay esa percepción, esa realidad que se vive, no es la percepción que tiene un grupo.
que es el que ha logrado imponer su discurso. Aquí se atribuye que los dominicanos aún, dominicanas y dominicanos, aún observando que pueden tener esa interacción humana, cercana, sociable con esas personas, todavía el discurso que sigue siendo hegemónico, diríamos, el que está en todos los medios, es el discurso de que no puede haber una relación entre dominicanos, dominicanas y haitianos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Fíjate, Víctor, es que el racismo no es un tema personal ni individual, es un tema estructural. Y por eso es que tú, o sea, es compatible que tú como individuo puedes perfectamente, puedes no tener prejuicios individuales hacia otro individuo, pero tu matriz de pensamiento político parte de la idea de que, bueno, lo dominicano es concretamente oír merengue, de ese merengue trujillista de que le guste el arroz y la habichuela y le guste la pelota. Y entonces lo que no es así, no es dominicano y no es lo mío y ya lo rechazo en ese término. Y no es porque tú seas una mala persona, es porque tú tienes un Estado con una estructura de casi 100 años ya repitiendo eso, porque aún después de muerto Trujillo, el Estado Dominicano siguió con las mismas instituciones repitiendo lo mismo. Luego vinieron los 2 años de Balaguer, que renovó eso. Pero en los 8 años del gobierno del PRD, ni luego los 16 años de los distintos, bueno, no, los 20 años de los distintos gobiernos del PLD y los 4 años nadie realmente, ninguno de ese tiempo desmontó la matriz fundamental de esa visión, digamos, de ese paradigma de que la relación con Haití es de conflicto, de que los haitianos no tienen que estar aquí. Mira, es que un aspecto, es una vaina básica. Eh, ¿Por qué hay que cuestionarse cuando tú ves a una gente, incluso que tú sepas, ponte tú que tú ves a una persona y tú sabes que esa persona es extranjera, ¿por qué tú te tienes que cuestionar si la razón por la que estés aquí o no? Eso no es problema tuyo como individuo, eso es problema de los aparatos del Estado que son los que tienen que andar haciendo control migratorio, no la gente. Ahora, cuando tú ves a un turista, tú no te preguntas por qué está aquí, pero cuando tú ves a un haitiano, tú te preguntas por qué está aquí. A pesar de que es un discurso distinto. Es lógico que estén aquí porque sabemos que están aquí. Ahora, la razón de eso es porque todos los días estamos bombardeados por este paradigma de la supuesta invasión, este paradigma del conflicto. Fíjate, incluso la forma de hablar, el problema haitiano. La República Dominicana, honestamente, a mi entender, no tiene un problema haitiano. La inmigración haitiana, según las encuestas de inmigrantes haitianos, no es tan alta. No es que, que la mitad de la gente que vive aquí son haitianos, no. O sea, podemos decir, Anselmo, la última encuesta lo encontró 500.000 inmigrantes. Cuando tú dices que no es tan alta, cuando nosotros caminamos en la calle y lo que vemos de cada 10 ciudadanos que vemos, 6 son haitianos en muchísimos casos, sobre todo cuando vienen hacia donde ellos viven. Entonces, tú dices que no es tan numerosa con relación a cómo lo percibimos y nos lo han hecho creer porque hemos crecido con un pensamiento dogmatizado. O porque lo que tú quieres decir es que es menos de lo que nosotros creemos a propósito del número de haitianos que hay en Haití. ¿Qué tú nos quieres decir? No, me refiero a República Dominicana no es un país con una alta tasa de inmigrantes. O sea, en la encuesta nacional de inmigrantes demostró que el número total de inmigrantes no llegaba al 10% de la población. En Estados Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso el en el número total de próximo inmigrantes bloque. supera el 30%. Vamos a hablar ahora, Anselmo, en el próximo bloque de eso, porque es un tema que crea un poquito de confusión, porque van a decir, pero ¿cómo? Porque nosotros nos están diciendo que el país está lleno de haitianos específicamente. En el próximo bloque, Anselmo va a explicar qué quiere decir cuando dice que no somos un país de tanto inmigrante, cuando hasta ahora estamos convencidos. Yo pienso que en parte por el famoso pensamiento dogmatizado nos han inducido a creer eso.
En el próximo bloque, Anselmo lo va a explicar mejor. Quédese con Conexión Global RD y sigamos aprendiendo juntos. Volvemos en breve. Bueno, gracias por permanecer con Conexión Global RD, con Víctor y conmigo, y hoy con Anselmo Muñiz, director de la Dirección de Estudios y Análisis Estratégicos del MIREX. Le decía, antes de cerrar el segundo bloque, que ya este es el último y vamos rápido, que como que no somos muchos inmigrantes si en la mente de la mayoría de dominicanos, por ejemplo, estamos llenos de haitianos y de venezolanos. ¿Es percepción que tú decías que se midió? Háblanos de eso, Anselmo, acláranoslo, por favor. Pues sí, efectivamente, cuando tú vas a la encuesta nacional de inmigrantes del 2017, te das cuenta que en números, el número total de inmigrantes es menos del 10% del número total de personas que viven en el país. En otros países ese número usualmente es de más de un 20%, 25, 30% en otros países. Eso sería tener una cantidad importante de migrantes. Pero también, entonces, esto está asociado al siguiente hecho. Primero, evidentemente, que salir a la calle, tú, como a ver, eso no tiene nada de científico, porque si yo voy a la calle y voy a una construcción y cuento 50 haitianos, bueno, voy a contar 50 inmigrantes haitianos porque fui a un sitio donde hay. Bueno, pero ve A Blue Mall. a Blue Mall o a Los Ríos en Arroyo Hondo y va a una casa de esa a ver si tú vas a encontrar mucho. No, evidentemente que no va a encontrar mucho. En todo caso, el aspecto está que decía de esa visión de que tú quieres, o sea, estamos acostumbrados a pensar entonces como que la dominicanidad o la haitianidad es una cosa como que se transmite ad infinitum. Si tú crees que una persona yo entendería que no, pero mucha gente asumiría bajo esta idea, bueno, si un dominicano se va a Estados Unidos, se casa por allá, tiene descendientes, ese tiene descendientes, tú no vas a decir que esa persona sigue siendo dominicana, que no nació aquí, que no habla español, que no le interesa este país. Pero aquí queremos decir que personas cuyos abuelos quizás fueron los que nacieron en Haití, pero sus padres y ellos nacieron aquí, a que son inmigrantes ya no son inmigrantes, el que nació aquí no inmigró, son de aquí. Porque la dominicanidad, la nacionalidad dominicana y la dominicanidad no pueden estar atadas a una visión reduccionista como cultural, porque la cultura no se lleva en el ADN. No hay que ser hijo de un dominicano para haberse criado aquí y ser parte de la cultura dominicana, en todo caso. Y en cualquier caso, si te pones a buscar como alguna especie como de sustrato, de esencia de qué es dominicano, no lo vas a poder encontrar porque las diferencias regionales te van a entrar en lo que es una camisa de 11 varas, como se dice. Sí. Que lo dominicano es que lo que oye merengue, pero ¿y por qué no otros ritmos también autóctonos de aquí, como la bachata, como el dembow, o incluso si le gustan los ritmos viejos, entonces, Anselmo, ¿hay algún número por ahí de cuántos haitianos tenemos viviendo en República Dominicana? ¿Alguien lo ha contado? ¿Alguien lo tiene? Sí, está la encuesta nacional ¿Cuántos haitianos tenemos según esa encuesta? Claro, la encuesta es de 2017. Estamos en el 20, hace 3 años, 21. Hace 3 años, obviamente, es una encuesta, pero en ese momento eran 497.825 en ese momento. ¿Tú crees que ese número es 100% confiable? Porque ellos no lo vamos a ver para contarlo. ¿Cómo se cuantifica una inmigración masiva o no masiva? Cuando son personas que inclusive tú no lo vas a ver
fácil para preguntar cuántos son. Pero Porque la, se la asustan, se encuesta, retiran. claro, pero fíjate, la encuesta sigue un método científico. Entonces, lo que no se puede decir, bueno, es muy difícil contarlo para la encuesta, ¿verdad? O sea, tú no puedes cuestionar el dato que te da una encuesta científica porque tú dices que es difícil y luego entonces decir que el número es más o menos, porque entonces, según tu propio argumento, si es difícil contarlo para la encuesta, es más difícil contarlo al ojo por ciento por ti, que tú no estás haciendo una investigación. Es ¿En qué decir, podría incidir la documentación haitiana en que no podamos saber cuántos haitianos tenemos en el país? Porque venezolanos sí, los venezolanos vienen por avión, caso contrario a Haití, que hay que cruzar 3 metros de tierra, pero por lo menos están organizados, vienen documentados. Podemos decir que hay 350.000 venezolanos porque tienen un soporte, pero la mayoría de haitianos que cruzan la frontera vienen sin nada. ¿Cómo podemos saber que Pero, realmente tenemos tan pocos haitianos en el pero país? tampoco ellos andan negando su identidad la encuesta la hizo el Yo me Estado. refiero al documento, a cédula. No tienen nada. Muchos no tienen nada. Pero la encuesta se hace siguiendo métodos que te permiten acceder o sea, a la información de forma verificable y tienen un margen de error, ¿eh? Perfectamente, la encuesta tú puedes decir, bueno, tal vez subestimaron en 50.000, pues está bien, no son 500.000, son 550.000, eso sigue siendo, o sea, en ese momento, digamos. Y de allá para acá pueden haber subido algunos 100.000 más. Ponte tú que eso. O sea, razonablemente tú puedes estimar que actualmente deben haber entre 600 y 650.000. Pero este es un país de 10 millones y medio de habitantes. O sea, ese número no es tan alto. Es un Bueno, el número. 10% promedio que tú señalas de 11 millones es 1.100.000, por ejemplo. ¿Cómo? El 10% promedio de la inmigración, vamos a decir, aceptable, de nosotros pudiera ser 1.100.000 extranjeros, que no sean solo dominicanos. Exactamente, eso es algo más. Sobre todo que estas son gente que están trabajando, porque ese es el otro aspecto. No son gente que están aquí viendo para arriba, en su gran mayoría están trabajando y como decíamos ahorita, están trabajando sin, en muchos, obviamente que no todos, pero muchos sin acceso a la TCS, sin acceso a seguro médico, Podemos decir que la mayoría está siendo etcétera. abusado y Exacto, usado. entonces tampoco es que son una carga, están aquí y están generando valor. Ahora, el problema, si tú dices, bueno, y los beneficios de ese trabajo, ¿quién lo ve? Ah, que se están quedando un grupito de empresarios que no quieren pagar. Ah, bueno, pero es un problema del Estado Dominicano con esos empresarios. Ha sido una debilidad y de la estatutaria del democracia. Estado. Sí, Exactamente. encima de Entonces, quería enfocar un poco el tema de lo de las oportunidades. Fíjense, decía ahorita ¿Qué que oportunidades nos ofrece Haití? en ese sentido, hay un punto que quiero hacer más o menos la introducción. Los haitianos y la República Dominicana tienen una conexión histórica. Lo que pasa es que por lo general se ha visto esencialmente la parte, digamos, una parte negativa del proceso. No se ha visto la parte positiva. La relación con Haití es una relación diaria, permanente, de los sectores comerciales, de los sectores industriales, de las personas a nivel de la calle. Y entonces hay una parte que todavía pareciera que hay una mentalidad que se resiste a entender que la relación puede ir a otro Yo te voy a decir algo, Víctor. a Yo una concluyo, relación escuchando a Anselmo, de yo oportunidad. concluyo, Entonces, oye, la yo, pregunta, sí, Manuel, sí, yo sí, concluyo escuchando a Anselmo que el Estado dominicano y el Estado haitiano han sido cómplices en no hacer una estrategia nacional o no, binacional para regular eso. le pregunto a Anselmo, ¿qué nos ha faltado para ver las oportunidades? ¿Cómo podemos nosotros, de aquí en adelante, comenzar a pensar de manera proactiva, de manera propositiva, con relación a las oportunidades que puede ofrecer Haití hacia la cultura? ¿Y cuáles son esas oportunidades? Y la relación entre ambos. se apagó, fue la luz aquí donde yo estoy, pero Pero bueno. yo te veo, tranquilo, te ve bien. Se ve, se ve. Se ve que eres tú.
Bueno, en general, me parece que cambiar el paradigma hacia un paradigma que no sea de conflicto, sino un paradigma de cooperación empieza O sea, por, cambiar la forma en que lo estamos concibiendo, porque mucha gente exacto, no sabe lo que es paradigma. empieza por comprender lo siguiente. Son dos países en una misma isla. Nuestros destinos están entrelazados. Ya lo sabe, Gústele al que le guste. Eh, lamentablemente. Haití es uno de nuestros principales socios y el socio con el que tenemos superávit más importante. Entonces, también es un mercado como potencial nuestro, o sea, sigue siendo un gran mercado potencial. La mano de obra haitiana es fundamental para la economía dominicana, aunque alguna gente no lo quieran saber, lo es. Lo es. Entonces, partiendo de eso, hay que entender que los grandes nudos han estado en unas oligarquías allá y aquí que se benefician de lo que hay ahora, se benefician Definitivamente. de statu quo y una complicidad histórica de la clase política allá y aquí de no enfrentar a esas oligarquías. Entonces, un reto fundamental de la democracia dominicana, un reto fundamental de cualquier gobierno dominicano es romper con esos elementos que le permiten a la oligarquía allá y aquí beneficiarse de una situación que no es positiva para nadie, porque no es positivo para el inmigrante irregular venir de manera irregular, porque viene sin derecho. Es más, mira, un dato importante que me lo dijo un dirigente de Adobanano, que es un amigo. Adobanano, las fincas y los socios de Adobanano hicieron un ejercicio importante para tratar de ayudar a muchos de sus empleados a regularizarse con el Plan Nacional de Regularización. La gran mayoría de los que logró regularizarse y obtuvieron algún documento de residencia, usaron eso para buscar visa, para irse para Sudamérica y se fueron. Es decir, que el que está en esas condiciones, entonces no quiere estar aquí tampoco. Ellos igual, lo que Entonces, andan buscando, todo indica, pueden Anselmo, que lo que ha pasado es que ambos estados no han coincidido en institucionalizar una relación bilateral que será para siempre. Porque de alguna manera u otra, los oligarcas, la oligarquía haitiana y la oligarquía dominicana o parte, simplemente se han estado beneficiando del caos. esperar. ¿Lo podemos ver así? Claro que sí. Y la solución fundamental a esto es cumplir con las leyes cumplir con los derechos humanos, cumplir con las leyes laborales. La mejor política en este caso es obligar a la inscripción de todos los trabajadores en la seguridad social, incluyendo los trabajadores extranjeros. Incluso, o sea, esto es un poco como, o sea, facilitar el ingreso de esos inmigrantes haitianos con una documentación incluso privilegiada frente a otros países. Lo que va a hacer es permitir al Estado Dominicano organizar esa inmigración y sacarle el mejor provecho social, económico, y al mismo tiempo mantenerla siempre dentro de un rango, dentro de un rango controlable. Porque es decir, el problema está, no es en la cantidad de la inmigración, el problema está en la inmigración que tú no tienes Desordenada información, e la que irregular. tú no tienes conocimiento o capacidad de controlar porque no sabes dónde están exactamente, cuántos fueron, por dónde entró. Ese es el problema. Y la solución a eso está en cumplir con un marco democrático y de derechos humanos, con un marco institucional, institucionalizar, como tú decías ahorita. Ese es Anselmo, Anselmo, hay un punto también que sería importante escuchar tu punto, tu opinión al respecto, y es, por lo general nosotros cuando pensamos en grupos humanos pensamos como decimos los haitianos, decimos el Estado haitiano, y no vamos a la parte de la sensibilidad humana, a la empatía de las personas, lo que sufren esas personas que viven dentro de ese Estado haitiano, porque el Estado es un concepto genérico, pero la gente que vive allí son seres de carne, Son son personas, son personas, humanos. correcto. son seres humanos que viven allí.
Entonces, hay una situación particular que se da en el caso, y que parece que la comunidad internacional lo ve así, como un concepto. ¿Qué tú opinas de la responsabilidad de la comunidad internacional? Porque ¿qué nos han dejado Haití a nosotros? ¿Qué pudiera hacerse pensando en las personas, pensando en los seres humanos que habitan aquí, que cada día se levantan y que tienen dificultades para obtener los servicios y bienes que necesitan diariamente? La comunidad internacional no puede estar al margen de este proceso de ayudar y de apoyar a que las cosas allí marchen bien para la gente. Bueno, efectivamente, la comunidad internacional es un actor fundamental, o un conjunto de actores fundamentales, que debe asumir su responsabilidad en la medida en la que parte de la crisis de Haití, no toda, pero parte de la crisis de Haití se debe fundamentalmente a la intervención de actores internacionales que han boicoteado la capacidad de los haitianos de resolver sus conflictos políticos y para beneficiar a esa misma oligarquía. Al mismo tiempo, porque hay un mandato internacional, los países miembros de la comunidad internacional, de la llamada las naciones civilizadas, como se autodenomina la comunidad internacional, tienen unos acuerdos internacionales que obligan a los países a defender la dignidad humana y a trabajar para lograr una agenda de desarrollo sostenible que tenemos que ya se supone que se está agotando. Entonces, la cooperación para el desarrollo de Haití es fundamental, pero sobre todo, lo que Haití necesita es factores de estabilidad política. República Dominicana puede ser uno de esos factores que contribuya a la estabilidad política en la medida en la que podamos llegar a acuerdos, por ejemplo, un acuerdo comercial con Haití que no tenemos. En la medida en que podamos entender que el comercio binacional debe fluir de una manera más justa de ambos lados, en la medida en la que nosotros también seamos un factor para ordenar las relaciones internacionales para que no se, y binacionales, para que no se sigan dando estos elementos como al margen de las normas establecidas. En la medida en la que podemos triangular y ofrecer cooperación a Haití en elementos específicos en lo que nosotros ya hemos acumulado una experiencia importante. Y en la medida en que entendamos que el desarrollo de Haití es necesario para el continuo desarrollo dominicano. En boca palabra, Anselmo, terminando, perdóname, Víctor, convertir a Haití en una opción de negocio binacional, en el buen sentido de la palabra, regulado, institucionalizado, en un marco jurídico, como política de Estado de ambos países. Víctor. Bueno, Manuel, ya nos dicen que hemos concluido, así que creo que con esa reflexión final que hace Anselmo y con esa capacidad que tiene reflexión sobre este tema, creo que la República Dominicana definitivamente necesita. Tiene que volver, Anselmo. Este pensamiento y ese cambio de matriz de pensamiento, y que la democracia juegue su rol en la República Dominicana. Así que más que agradecido a Anselmo por estar con nosotros, y a nuestro amable televidente. Será hasta el próximo sábado cuando estaremos con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación.